En un entorno cambiante, tomar decisiones fiscales inteligentes es clave. Andersen Ecuador te brinda asesoría legal y tributaria de clase mundial. Descubre lo que ellos pueden hacer por ti y transforma positivamente tu gestión de impuestos. Visítanos ya mismo, sandersen.com. Si necesitas convertir tus notas de crédito del SRI en efectivo sin esperar y con total seguridad, liquidez.es es tu mejor opción. Proceso ágil, seguro, cotizas online, endosas tus documentos y recibes tu dinero en tu cuenta bancaria de inmediato. Ingresa a liquidez.es. 52% de las compañías que hicieron parte de la portada de la revista Fortune del año 2000, o sea, 25 años atrás, no existen más. Entonces, esse mercado que te dava a escala, quando eu era chiquita, 30 anos atrás, 35 anos atrás, já está segmentado em minimamente 8 mercados diferentes. Manter-se no topo significa um foco e uma dedicação extrema ao cliente e a entender como estamos sempre elevando a vara. Muitos se hablam de histórias de éxito, pero em verdade, a grande riqueza está em los fracassos. Total. Muy buenas tardes. Tengo el placer de tener una super invitada esta tarde, Carolina Korowski. Bienvenida a este nuevo episodio de Empresario 360, Carolina. Un gusto compartir contigo, compartir anécdotas y bueno, ya nos contarás sobre tu larga trayectoria profesional. Gracias, Alfredo. Es un placer. Gracias, Carolina. Si tuvieras que definirte, Carolina, sin decirme tu nombre y tu posición, tu experiencia, ¿cómo te definirías? Yo creo que soy apasionada por innovación y por personas. Y si pienso en mi carrera, o que fue posible llegar a resultados, si tú me preguntas, ¿cuánto fue la rentabilidad de tal año? Quizás yo no recuerde, pero yo certamente voy a recordar de las personas que trabajaron codo a codo en conquistas súper chéveres. Yo creo que esa soy yo. Y principalmente es una labor fundamental de los líderes, ¿no? El gestionar personas y el dar resultados es parte fundamental del liderazgo. ¿Cómo haces, Carolina? Me dices que eres una apasionada con las personas, pero nuevamente la parte del resultado es fundamental para las organizaciones, para que las organizaciones se mantengan en el tiempo. Ujú. ¿Cómo equilibras esa parte? Porque muchas veces me he encontrado líderes que son muy paternalistas, que priorizan las personas, que es bueno, pero se olvidan los resultados, y otros a la inversa, que van muy focalizadas al resultado, a la meta, al objetivo, al número, y pasan por encima a las personas. ¿Cómo lograr ese equilibrio? ¿Qué me puedes contar, Mira, Carolina? la primera cosa, creo que la carrera son ejercicios continuos de aprender y desaprender, ¿no? Porque cuando tú estás empezando tu carrera, que tú eres un contribuidor individual, tú estás ahí por la búsqueda de resultado, que es eso que va a legitimar, o sea, saber hacer, y muchas veces tú estás trabajando solo, saber hacer es importante para que te legitimes para una posición siguiente. Pero cuando tú pasas a ser líder, tú tienes que usar una otra habilidad, que es cómo enseña a los otros o cómo guía a los otros a hacer, ¿sí? Y ahí, probablemente en este nivel, tú estás trabajando la parte de yo te enseño, yo te direcciono, ¿no? Pero hay una otra escala que es cuando tú ya eres líderes de líderes, Correcto. ¿sí? Y ahí Cuando tiene creces. otro desafío, que es cómo tú influencias y cómo tú aprendes a hacer preguntas, incluso de cosas que tú no tienes la menor idea, ¿no? Cuando Es así, es así. ya pasa conmigo. Justamente hablábamos tras cámaras un poco de la trayectoria profesional transcurrida, y realmente uno empieza haciendo lo básico, Ujú. muchas veces lo que nadie quiere hacer, y comienzas a desarrollarte y aprender hasta llegar a posiciones de liderazgo y de gestión de negocios, ¿no? Uhum. E tu vais agudizando algumas ferramentas, então hoje eu preservo muito esse escuchar, sabes? E passa muito de entender se a pessoa, o que ela está me dizendo é coerente com o que está me entregando.
tampoco es, o sea, la confianza, ela es una doble carrera, uno de tu decir que vai hacer y de tu hacer. Entonces tú vais, no existe una confianza sin un resultado atrelado, ¿no? Y es difícil porque tú dejas de tener una ciencia exacta, que es la ciencia de la entrega del resultado, para ser una ciencia inexata, que es cómo conseguir ese resultado a través de las personas. Entonces, yo creo que es un aprendizaje continuo y también del líder de tener mucha humildad, ¿sabes? Yo, imagina, yo soy una extranjera que llego acá en Ecuador y recuerdo mucho que yo digo, no puede ser que Ecuador sea más complejo que Brasil, ¿no? ¿En qué Pagué año miles, llegaste 16 después del terremoto. después del terremoto? Sí, y fue, yo digo, no, pero Ecuador solo tiene un impuesto. Brasil, ustedes saben que es un impuesto por provincia, ¿no? Créditos y débitos, es súper complejo tener un precio. Entonces, yo digo, no, no puede ser, Ecuador no puede ser más complejo que Brasil, ¿no? Y tiene otros retos, ¿no? Tiene, y tiene una cosa que Brasil, yo nunca me preocupé, que fue la escala. Entonces, tú empiezas a tener muchos mercados con diferentes demandas sin necesariamente tener una escala fabril, ¿no? Entonces, apresenta nuevos retos que si tú no tienes humildad de entender y aprender con los otros, tú no vas a performar tampoco. Me has hablado de algunos valores que compartimos y que son fundamentales para el liderazgo, la humildad, esa capacidad de aprender, de adaptación, y yo le sumaría también el propósito. Tú también hablas mucho del propósito. Ujú. ¿Cómo combinas estos tres aspectos para lograr que tu equipo se encuentre alineado y que tu equipo diga, bueno, esta es la visión que tengo que seguir para lograr los resultados? Yo creo que llega un momento en tu carrera que tú empiezas a generar un cierto incómodo cuando aquilo que tú haces no hace match con aquilo que tú tienes como valores personales. Y puede pasar, puede pasar. Tú como un gerente general, tú estás a servicio de inversionistas, ¿no? Entonces, muchas veces el deseo del inversionista no es aquel exactamente de deseo tuyo, no, 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 no necesariamente hace match. Y tú aceptas hacer algo que sea necesario por un tiempo, pero cuando es mucho diferente del valor que tú tienes, esa cara que tú tienes frente al negocio, ela acaba no sendo auténtica. Así es. Entonces, es muy importante buscar esa autenticidad, porque por ende los líderes, especialmente líderes que están ahí como CEOs de compañías, eles tienen un compromiso de fomentar un propósito que movilize as pessoas. Se tu não estás alinhado a esse propósito, por divergências ou de momento, ou de momento da companhia, por exemplo, às vezes tu eres CEO de uma companhia que necessita ser vendida, não? E aí qual é tu papel, não? Tu papel é deixar a companhia lo más redonda posible para una transacción, que es diferente de un CEO que está haciendo una transformación en una compañía para un nuevo ciclo de crecimiento, ¿sí? Y empieza los gerentes tener que tener un perfil que haga match con este momento, ¿sí? Sabendo que las compañías van a pasar por ciclos de crecimiento, ciclos de reestructuración, y eso es un Tal- continuo, ¿no? Pensar que todo es lineal es totalmente No equivocado. existe. No existe. Entonces, esos ciclos de dolores, que son los ciclos de crecimiento, exigen perfiles diferentes. Entonces, yo hasta hoy soy miembro de muchos directorios y yo decía, no es nada más relevante para la transformación que la compañía desea do que el perfil de gerente general que vamos a contratar. Correcto. Ahí, o sea, para entender ahí, tú me dirías que en función del momento que vive la empresa, tú tienes que buscar al líder que la empresa necesita para ese momento. Probablemente sí, hay esas personas que son capaces de performar en todos esos niveles, ¿sí? Pero depende del tipo de compañía, ¿no? Depende, hay compañías familiares que los fundadores pasaron por todos los ciclos, ¿sí? Pero cuando tú estás en segunda y tercera generación, eso ya depende mucho de este fit, Y depende ¿sí? también mucho del líder que esté en la posición, ¿no? Qué tan dispuesto estoy a evolucionar y también qué tan dispuesto estoy a pedir ayuda, porque es una de las cosas que hoy tienen los líderes la posibilidad de trabajar con grupos de confianza, Sí, contratar asesores, contratar mentores, consejeros, consejeros, armar ajá, un directorio, que ya vamos a hablar como sí, parte de nuestra conversación, los desafíos que tiene un director. Pero al final tienes esa posibilidad, pero depende mucho del líder, el decir,
necesito ayuda y cómo me pueden ayudar. Así es la humildad, ¿no? De la humildad nuevamente de cómo, Mm. cómo veo, mira, y una cosa que siempre escuché y que me generaba siempre mucho ruido. Ah, pero siempre lo hicimos así y siempre funcionó. Es verdad, puede haber funcionado muchos años, pero no significa que va a seguir funcionando. Si no, imagínate de Kodak y BlackBerry, ¿no? Dos ¿Cuántos marcas, ejemplos? dos Kodak, marcas, BlackBerry, Nokia. Nokia, Blockbuster, Toys R Us. Vou te dar um número que eu sempre uso. 52% de las companhias que hicieron parte de la portada de la revista Fortune del año 2000, o sea, 25 años atrás, no existen más. 52% de las compañías más grandes del mundo. O sea, la mayoría de las compañías que hacían parte de las más grandes del mundo hace 25 años no existen más. ¿Y tú crees que faltó dinero para esas compañías? Tenían todo el mercado y tenían todo el Eran las dinero más para... grandes del mundo. Así es. ¿Tú crees que faltó talento? Lo podías contratar Tú sin podías ningún problema. contratar. O que faltou? Faltou questionar-se. Esse é o rumbo correto? Faltou escuchar a voz del dissidente, de lo que disse. Isso, isso não está bem, não? Faltou questionar o que o consumidor de hoje quer, não? Outro dato que sempre comento é a primeira vez que há 5 gerações ao mesmo tempo e a gente, não, como pode ter 5 gerações? Não, o que classifica uma geração é ter um valor muito diferente da geração anterior. Sí, entonces los baby boomers, generación X, que soy yo, millennials. Yo siempre quiero estar en los millennials, pero la verdad es que soy generación X. Eh, la generación Z, ahora ni sé cuál es el nombre, son valores muy divergentes. Entonces, por primera vez, las compañías están teniendo, además de la evolución tecnológica, con valores diferentes, 5 valores diferentes generacionales al mismo tiempo. Claro, ahí viene mucho la habilidad del líder de cómo le extraigo las diferentes características generacionales para alinearlos hacia una visión en común y lograr el propósito que quiero, ¿no? Así es. Porque tú siempre puedes, la gente piensa que propósito es una cosa fabricada, pero no es. Toda compañía nació por un propósito. Total, total. Volviendo al tema que me comentaste, que me parece súper interesante, esta estadística de que el 52% de las compañías que en el año 2000 estaban entre las más importantes y relevantes del mundo y hoy no existen, si pudieras rescatar esas características de liderazgo de las compañías que se han mantenido y han permanecido en el tiempo, ¿qué me contarías, Carolina? Mira, el principal, que era lo que hablábamos acá tras las cámaras, el foco en el consumidor. Porque si hay 5 generaciones, ese consumidor cambió. ¿Sí? Y muchas veces volver a cuestionar tu producto y tu oferta de valor. Porque parece que la oferta de valor del pasado no es la misma actual. Yo hago chisme, hago broma com uma companhia que é acessório, eu digo: "Mira, em minha época, quando eu era chiquita, em minha casa tinha 2 opções de shampoo, ou tu podia todo mundo usava o mesmo shampoo, Total. e era ou de huevo ou de jojoba, não sei, em Brasília, jojoba. Não havia sábila e huevo, esses eram os shampoos, e só havia um. Hoy existe un shampoo para cada parte de mi pelo y es probable que, y probable no, yo sé porque acabo de ver una investigación reciente. En la clase C de Ecuador hay un promedio de 9 ítems en el baño. Wow. Entonces, esse mercado que te dava la escala, quando eu era chiquita, 30 anos atrás, 35 anos atrás, já está segmentado em minimamente 8 mercados diferentes. Será que tu solução de 30 anos atrás sirve nesse mercado hoje? Completamente. Claro que não. Está obsoleto. Está obsoleto. Então, se tu não eres capaz, primeiro, como líder, de segmentar e seguir fomentando a inovação para poder ir ganhando, sim, como companhias ganharam essa carreira, porque há 30 anos existia Colgate e Palmolive, existia P&G e essas companhias seguem aí. Pero quantas entraram e salieron? Ou produtos que eram muito fuertes em algum tempo não existem mais. ¿Sí? Entonces,
mantener-se no topo significa um foco e uma dedicação extrema ao cliente e a entender como estamos sempre elevando a vara para diferenciar-nos. Claro, ahí lo que nos comentas es importante, ¿no? Foco en el cliente y sobre todo también entender cuál es el futuro. A Uhum, veces un tema que nos pasa a todos los líderes y lo he vivido a título personal es que el presente es tan intenso que nos consume absolutamente todo el tiempo, espacio y energía y no nos da ese espacio de pensar en el futuro. uhum, Y es una capacidad que hay que desarrollar si estás en un puesto de liderazgo, ¿no? sem dúvida, Foco en el cliente y entender cuál es el futuro que quieres construir para la organización. sem dúvida. E creio que tem uma coisa que eu, mira, eu hablo, pero não necessariamente lo cumplo, ¿ok? Porque é difícil, porque entramos nesse nesse No, torbellino, el día a día es uma loucura. exhaustivo y a veces terminas sin energía y dices, ya no quiero saber más. Sí, pero te cuento que hay un, yo digo, todo líder tiene que poner en su agenda tiempo para pensar, ¿sabes? ¿Cuántos de nosotros ponemos en la agenda? Yo necesito pensar sobre eso. Yo necesito pensar sobre mi semana. Yo necesito mirar para mi agenda y mirar en qué estoy dedicando tiempo y en qué no debería estar dedicando ese tiempo o que puedo delegar para que tenga tiempo para lo que realmente importa, ¿sabe? Isso es tan difícil, es una disciplina tan difícil. Es tanto que es normal, no sé si pasa contigo, pero yo puedo dormir pensando en algo y amanezco con una respuesta. Claro, Simplesmente pasa. porque yo di a mi mente un tiempo, mismo que dormindo, ¿no? Un tiempo para pensar. Entonces, creo que esa calidad de vida del líder, esse del líder cuidar tanto de su salud, ¿no? Eso ahí desde el tiempo de los griegos, ¿no? Mente sana, corpo sano, ¿no? Esas dos cosas son importantes, pero también la dedicación de tiempo, de ser dueño de tu agenda y dedicar tiempo realmente para el futuro y de lo que es importante. Sí. Y una cosa que tengo me cuestionado es assim, cuando yo tengo la solución, o para mí es obvia la solución, yo procuro ver o alguien que me diga, tú estás completamente equivocado, ¿sabes? Porque minimamente vas a hacer alguna corrección, mínimo, tú vas a tener un alerta prendido para caso pase algo que tú no imaginaste dentro de tu modelo mental, ¿no? Así es. Porque el cerebro humano tiene esa capacidad increíble de no pensar en cosas que ya vivió. Y creo que esa es una gran trampa de los líderes, ¿Cuáles serían ¿sabes? esas prácticas de liderazgo, Carolina, que tú recomiendas en base a lo que estamos hablando? Pensar en el futuro, construcción de equipos, esas prácticas que tú has puesto a disposición de las compañías que has trabajado, tienes una enorme experiencia en puestos de liderazgo. Para líderes que están arrancando, ¿por dónde empiezo? No, nos pasa cuando estás empezando una posición de liderazgo Sí. y te nombran líder y realmente no sabes qué hacer. ¿Qué nos puedes compartir? ¿Por dónde arranco esas Mira, buenas prácticas? la primera cosa, yo creo que nunca perder la curiosidad, ¿no? Tú tienes, y yo soy una persona que lee de todo y converso mucho con las personas. Tengo una curiosidad legítima de escuchar, ¿sabes? Porque ahí tú encuentras, primero que nuestra capacidad, la capacidad de nuestro cerebro. Nosotros somos, hablamos de inteligencia artificial, nosotros tenemos eso en cada uno de nosotros. Pero tú tienes que dar herramientas. Entonces, si tú estás siempre consumiendo lo mismo y tú estás siempre conviviendo con las mismas personas, tú no estás alimentando tu inteligencia. Entonces, de tener esa curiosidad legítima por las cosas y las personas, yo creo que esa es una práctica fundamental, ¿sí? Y con la curiosidad, tú sistematizar eso. Yo, al menos yo tengo esa necesidad. Yo necesito que ese empirismo se transforme en un método. En un Yo modelo. necesito. Mientras yo no consigo tener un framework, está suelto. Yo necesito poner en un framework. No sé si es porque yo soy arquitecta Mm. yo soy De, graduada en de arquitectura. profesión. Sí, sí, nunca ejercí, nunca construí nada, pero yo me gradué. Entonces yo necesito transformar eso en un framework.
para poder esquematizar y poder hablar de una forma sencilla, ¿sí? Porque muchas las cosas complejas tienen que ser sencillas para serem comunicadas, ¿no? Yo soy grande fan de Coco Chanel, que dice que la simplicidad es la máxima sofisticación. completamente, ¿Sí? Y mira, ela es una diseñadora de moda. Entonces yo acá completamente. nunca debería estar, si yo solo leyera Es la misma filosofía que seguía Steve Jobs al momento de hacer sus productos. Buscaba siempre la simplicidad y valorar el design. y valoraba el diseño. Así es como lo hacemos más simple para que todo el mundo lo pueda utilizar. Exacto, para que seja intuitivo, para que seja focado no cliente, entende? Então, essa curiosidade sistematizada e simplificada, isso faz com que tu conecte com as pessoas. E te cuento, Alfredo, isso não foi natural, isso foi uma coisa que fui aprendendo, sim? Pero quizá, eu recuerdo bem que minha primeira asignação como líder, eu fui ser líder de mercadeiristas. Eu estava em Procter Gamble. E empecé a visitar as tiendas, eu era analista. Entonces yo sabía todo, hacía ese gráfico. En ese entonces no tenía las herramientas que tenemos hoy, entonces yo hacía el gráfico cuando quebraba, yo tenía toda la análisis en mi cabeza. Y Procter Gamble en ese entonces, llegando a Brasil, era una compañía que los gerentes todos eran extranjeros y solo hablaban inglés en la compañía. El nombre de las marcas, mira, el nombre de la compañía es Procter Gamble, el nombre de las marcas Head and Shoulders, ¿sabe? Tide. O sea, era súper difícil, pero yo primero ya estaba muy agradecida de poder haber ingresado, empezado mi carrera en una gran compañía como esa y que cambió todo. Y que me dio justamente esta base teórica que te comenté. Pero cuando yo llego al punto de venta, que conozco los mercaderistas, yo miro y hay una desconexión gigante. Primero que eles não conseguem nem hablar o nome das marcas. Segundo, quem é mercaderista não é porque ele riu, ai, ui, quero ser mercaderista, quero hacer essa carreira. Não, é porque não tinha outro Otra trabalho. opción. E muitas vezes estávamos passando para o mercaderista. El DPSM, mira, Distribution Shelving, tudo em inglês. E decimos, tu necessitas ter 30% de gôndola, de percha. E ele não sabe fazer uma conta de percentual. Ele não sabe. Não porque ele é burro. É porque ele é uma pessoa que male terminou el bachillerato, porque esa es la realidad. Y necesita probablemente trabajar para mantener una familia, alguna cosa así. Entonces, cuando yo empecé, mira, dos cosas fueron totalmente empíricas. Por una cuestión de respeto, educación, no sé. Aí escrevi para eles como dizia o nome, pero em português, assim. Escrevi como Spanglish, Ujú. para que ele pudesse pronunciar corretamente. E expliquei para ele que não era 30%, eram 3 frentes de 10. Era quase assim, uma ui, entendi. E era assim, tipo, mira, se tu tienes 3 frentes, tu eres bueno, pero si tu tienes 4, arrasaste. Esta simplicidade era uma coisa, foi, se eu te digo, que experiência mais me ajuda hoje es haber entendido essa conexão entre a estratégia e a execução. Claro, y eso lo haces creando un modelo y creando un sistema. Así es. E por ende, conectas com a remuneração, com a capacitação, ¿sí? Com o reconhecimento, porque somos humanos. Sí, entonces, yo agradezco mucho la escuela que tuve dentro de la compañía, que de verdad yo conozco, o no conozco compañías que tengan la estructura de entender consumidor que tiene P&G, pero agradezco también a los mercaderistas que me enseñaron, esos son nuestros soldiers, esos son nuestra primera línea, y si ellos no saben, si yo no traduzco la estrategia para ellos, la chance De de crecimiento crecimiento es es casi nulo. casi nulo. Me has hablado de un tema interesante también, ¿no? Que es la mentalidad del líder, esa mentalidad que tiene que tener de crecimiento, esa mentalidad que tiene que tener de compartir, de entender. Desde tu posición actual, ¿cómo utilizaste esa mentalidad para tu propio crecimiento y para el crecimiento de tus organizaciones donde trabajaste? Mira, quando eu digo: "Não, não quero mais da vida corporativa, eu quero ser consultora", a primeira coisa que
fui pensar, foi mis traumas com consultoria. Entonces, y también entender que la mayoría de las compañías tiene la capacidad, no es que falten ideas. Muchas veces las ideas no llegan o no hay capacidad de ejecutarlas. ¿Sí? Entonces, quando criamos o Orter, foi el sentido de, porque são duas sócias mais que tenho, foi no sentido de dizer, inovar é necessário. De outra forma, mueres. ¿Sí? Inovar es, si no Es creces, no fundamental, innovas, así es. pero muchas veces el torbellino del día a día no te deja innovar, no porque tu compañía no sabe innovar o porque tú necesitas que un gurú venga y te diga. Es que muchas veces no está sistematizado para una hoja de innovación, para una ruta de innovación. Entonces, foi bonito entrar en las compañías. Primero que, como tú ves rápido, ¿no? Tú trabajas con varias compañías, como tú rápidamente llega y ya identifica. Esa es la relevancia y la importancia de tener perspectiva de diferentes tipos de negocios, ¿no? Exacto. Y ahí viene la importancia de los directores, ¿no? Muchas veces los directores están mirando la balanza financiera del mes pasado, no interesa. Sí, es mucho más que capabilities están faltando para atingir las aspiraciones de la compañía, ¿no? Y otra cosa que es una creencia mía es que yo no creo en la velocidad que el mundo está, en procesos muy duros, demorados. Entonces, esa consultoría que llega y pasa un año, que toma 500 recursos para hacer una transformación, no que la transformación sea rápida, pero el diagnóstico debe ser rápido y la implementación debe ser consistente, ¿sí? Entonces, eh, nosotros modulamos modelos que van de 8 a 12 semanas máximo. Mismo, por ejemplo, el proyecto de Pet Station fue un proyecto de 8 semanas. El modelo de negócio estava escrito com 8 semanas. E lá a implementação foram 6 meses. Então, em 8 semanas, ou seja, total 8 meses, se pudo lançar um produto ao mercado que foi totalmente inovador. Un ¿Sí? nuevo modelo de negocio. Um novo modelo de negócio. E que tinha uma premissa. O diretório disse: ok, vamos invertir, pero que não distraiga o core, que não distraiga a companhia madre. Então, se forma uma celda, 3 gatos, eu sempre digo, os seus 3 gatos que estão. Esses 3 vão implementar. ¿Sí? Van a tener los recursos, pero van a implementar. Eso fue súper importante. Cuando estoy pensando en innovación, como el producto que me comentas o la historia que me compartes, muchas veces desde la compañía pequeña, desde la compañía mediana, dices, innovación es algo que realmente no está a mi alcance, que simplemente está al alcance de la gran empresa que trae a ese gurú, que tiene esos equipos superpoderosos, pero realmente no es así. No. Si estamos al frente de una compañía pequeña o mediana que quiere innovar, ¿por dónde empiezo, Carolina? Primero entender cuál es tu cliente, cuál es la necesidad no asistida del cliente. Às vezes es un cambio pequeño. Voy a contar una anécdota de Brasil recién. Todo, a mí, obvio, yo sigo leyendo noticias de Brasil. Viralizó un dulce llamado la fresa del amor, que es como si fuera, ¿recuerda esas manzanas que eran cubiertas de Sí, sí, caramelo? sí, 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 sí. una persona que hace dulces hizo una fresa, que de hecho mucho mejor que una manzana grande, ¿no? Ujú. Hizo la fresa del amor y eso empezó como una cosa viral. O sea, cogió una cosa del pasado, que de hecho esta generación actual siempre tiene el mindset que el pasado siempre fue mejor. Eso es una tendencia, eso es un vector de valor de las nuevas generaciones mezcladas. Rediseñó con algo que, porque, ok, la manzana, ¿o qué me recuerda? Recuerda el festival, recuerda cuando salía para encontrar personas, eso todo tiene una memoria afectiva súper importante. Puso en una fruta que es más fácil de comer, más chiquita, y empezó a poner en pequeños influencers, y eso se transformó en un boom. Y llegó a ser hasta anécdota. Eso sale en mayor periódico de tele, la viralización de la fresa del amor o de la fresa, y que cuesta carísimo, ¿sí? Isso que fue una relectura
buscando valores del pasado de um produto atual totalmente indulgente, ou seja, nadie necessita comer isso. Total, Pero se criou esse desejo, se criou porque tanto é uma necessidade como também desejo, não? Então, identificar hotspots, generar tendências. Y en el pasado, te cuento, Alfredo, en el pasado tú estabas muy regen de la escala. O sea, solo las grandes compañías podrían accesar la media, solo las grandes inversiones podrían crear un producto. Y hoy es justamente al revés. Hoy tú puedes, a través de tu vecindario, a través de tu cartera de clientes, a través de influencers, tú puedes crear un producto from scratch o generar una tendencia, ¿sí? completamente. A mí me encanta ver cuando salimos de Ecuador, me encanta ver las neveras con bolón. Eso me parece increíble. Mira cómo es la valorización de algo que es cultural, que las personas tienen contacto. Y eso está en una nevera para tú llevar. Qué cosa bonita. O sea, ¿será que esa persona puso la barrera que él no tiene escala para crecer o que necesita una inversión? No, creó un producto que generaba esta memoria afectiva o este cariño por el país y puso a disposición del consumidor en el momento que él puede crear eso. Y eso pasa a ser un orgullo nacional. Sí, mira, con- Entonces hablamos de cercanía con el cliente, hablamos de probar también, ¿no? Porque hoy una de las ventajas que tenemos es que puedes probar con un mínimo esfuerzo o sí, recursos y saber si eso funciona o no funciona, ¿no? sí. Y es mejor salir antes do que salir perfecto, ¿sabes? Lo Hoy perfecto es sí. enemigo de lo bueno. Sí, sí, sí. Isso, claro, não é qualquer coisa, não, tu não vai salir com uma medicina. No, claro, hay productos y Hay productos, produtos e pero produtos. generalmente tú puedes probar, ver si el tema funciona y si funciona, bueno, vamos y crezcamos, ¿no? E mira, Alfredo, como é importante quebrar, não? Porque no passado o poder estava na indústria, não? Então, quem tinha os fierros tinha a ventaja. Então, eu vejo algumas vezes eh, clientes dizem, não, pero eu não tenho a máquina. Não importa, tu igual podes sair com a inovação. Empieza com uma maquila. Não, não, não tenho que importar a máquina. E aí deixas de ingressar em um mercado que quizá tu marca, porque a marca genera valor, tu marca tuviera mais valor para este mercado, porque tu estás esperando tu fierro, ¿sí? Então, isso é uma quebra de mindset importante, porque não importa que tu estás fazendo em la empresa A, esse produto, porque o que está generando valor é tu marca, é tu distribuição, é tu equipo comercial, é tu capacidade de generar um paraguas de marca e fomentar esse produto, entiendes? E aí, muitas vezes, eu vi el cliente dizendo, não, vamos sair, pero vamos sair em 2 anos. Eu digo, em 2 anos tu vai ser a última marca a entrar nessa categoria. Sim, por melhor que seja tu produto, tu já não vais estar abrindo na tendência. Tú vas a estar disputando share. Hoy una de las características, escuchándote, recuerdo que una de las características que deben tener las organizaciones y los líderes es esa capacidad de conectar y saber con quién te alías, con quién haces fuerza para llegar a un mercado y muchas veces inclusive es hasta un propio competidor, ¿no? Sí, eso no puede, tenemos que estar abiertos porque, primero, yo soy yo veo muchas empresas que buscam verticalizar, poner tudo adentro, sabe, hasta nómina, sabe, sabe, coisas que al zapatero sus zapatos, ¿entiendes? No sé si es así que se habla Sí, sí, sí. en español. Más bien deberíamos aliarnos porque es imposible que una organización sea buena en todo. Sí. Entonces, eso de terceirizar coisas que não são tu core, isso deveria ser um mindset. Aliar-se com companhias que podem sumar juntas. Isso deveria ser um mindset. E não ao revés, não, eu protejo porque estou acá todo cerrado. Minha contabilidade é interna, minha nómina é interna. Se capaz, eu sembro o maíz que vou usar. ¿Sabes? Entonces, esa mentalidad, ela tiene una ventaja en determinados mercados, tampoco quiero generalizar. Hay mercados que sí, que la verticalización es una ventaja competitiva, sí, pero normalmente en mercados que ya están se comoditizando, ¿sí? Pero en mercados que prezam por la evolución constante o que querem seguir la evolución del consumidor,
Tú más bien tienes que trabajar con colaboraciones, con joint ventures, con una innovación abierta, ¿sí? Voy a te dar un ejemplo concreto. ¿Qué era Microsoft? El software, ¿no? Sí. Y tú pagabas una fortuna por los softwares. ¿Qué hizo Apple? Abrió el software y dijo, tú no me pagas el software, pero tú me das feedback de cómo mejorar y yo voy a tener todos los desarrolladores trabajando para poner apps para funcionar en mi software. Isso fue una ventaja competitiva brutal. O sea, la ventaja competitiva no fue el software per se, fue el posicionamiento que se adoptó en el mercado en ese momento, de decir, no, a mí tú no me pagas, no es necesario. Recuerda del navegador, que fue el primero, era abierto, tú no necesitamos pagar por eso, wow, no, no necesitamos pagar por eso. ¿Sí? Y eso cambia que el líder de mercado tiene que rever toda su propuesta de valor. ¿Sí? Y empezó a desarrollar otras cosas para poder no sostener. Hasta hoy ellos tienen un liderazgo de mercado, consiguieron mantener una parte de su desarrollo, pero hoy en día las nuevas generaciones no saben qué es PowerPoint. Suena súper sencillo, pero en la práctica, qué complejo que es cambiar esa cultura. Es muy Esa difícil. cultura de poner un líder que vaya a colaborar, que vaya a crecer, que esté cercano al cliente. Desde tu experiencia, ¿qué recomendaciones le darías a las compañías? ¿Por dónde? Porque siempre el gran problema es por dónde empiezo. Mira, o que yo diría es, si quieres efectivamente innovar, haga como una startup separada. Porque la compañía grande siempre vai te ralar para el día a día. Siempre, siempre. Contrata gente buena, creativa y empodera a esas personas. Y trabaja eso como un capital de riesgo. ¿Sí? Puede funcionar, puede no funcionar. Pero si funciona, probablemente tienes un payback. Porque, y no distrae tu equipo principal, no distrae tu core. ¿Sí? Porque es un problema. ¿Sí? Es un problema cuando tú distraes tu core para hacer la cosita que es una promesa. Claro, es uno de los temas de los líderes que también he vivido ese error de que tienes un equipo que te está funcionando perfectamente en tu negocio del presente y a ese equipo le entregas la construcción del futuro. ¿En qué momento lo hace? ¿O se dedica a gestionar el presente o se dedica a construir el futuro que Y sueñas? muchas veces es contraintuitivo, porque no minimizemos que nuestro cérebro, ele é hecho para reproduzir o que já aprendimos. Entonces, es muy difícil desaprender, muy difícil, Alfredo. Es quase un ejercicio de yo no quiero sesgarme con este Mm, conocimiento. Es muy difícil, muy difícil. mm. Entonces, el nuevo, él cuestiona cosas. Yo entré una vez en un directorio, llegué, era un miembro del sector externo, solo para contextualizar, yo era un miembro del sector externo, o sea, no tenía nada que ver con el core de la compañía. Y yo llegué y pregunté, ¿pero por qué existen? Hice la pregunta do tipo assim, nadie hablaba desse tema, digo, pero yo no sabía, ¿no? De hecho, me llamaron acá para hablar alguna cosa, ¿no? Claro, si te llaman como directores para poner sobre la mesa los temas Pero que yo no hice se la ven en el día a primera día, reunión, yo hice la pregunta del innombrable, ¿entiendes? La pregunta que prohibida. nadie quiere hacer o que nadie la hace por los motivos Porque que é sean. normal, porque ou já intentamos, ou não funcionou, ou há uma razão para isso, ou esse é um assunto tabu, alguma coisa passa, O a lo ¿sí? mejor te sientes cómodo en la posición que estás, ¿no? Também Que es uno de los temas que hablábamos, mata a las organizaciones, ¿no? La sim, comodidad, la zona de confort. tienes toda razão. E de hecho, eu recuerdo eu fui para uma charla de sustentabilidade, isso tem anos. Mm. E a pessoa, eu me quedei com essa frase pensando muito tempo, todavia recuerdo essa frase, que o professor falou: el ser humano es el ser más insostenible que existe, porque el ser humano, ele sobrevive em condições deploráveis. Ele se adapta a condições que não deveriam ser adaptáveis, ¿sí? E isso é que torna o mundo insostenible, porque o ser humano é insostenible. Assim, nossa maneira de manter as coisas, o status quo, de aprender a sobreviver em diferentes climas,
Nuestra mentalidade, nosso poder de adaptação que nos hizo grandes máquinas hoje, isso juega em contra de questionar as coisas como são, sim? De aceitar desigualdades, de aceitar coisas porque sempre foi assim. Sim, isso não é diferente nas empresas. Sim, é muito difícil pensar distinto. E de hecho, esta voz, eu digo, mira, eu vou ser a diretora que não vai ligar ao segundo diretório. Mm. Esta voz, ela é incômoda, sabe? Ela te incomoda. Ela não é o que tu queres escuchar. Sí, pero esta voz, minimamente, como eu te dije, te ajuda a estar um grado mais para cá, ou ao menos visualizar um cenário diferente daquilo que proyectaste. Y eso te hace mejor. Conversando sobre directorios, que también es una de las facetas que desempeñas, apoyar a las compañías en la conformación de directorios. Si soy una compañía que estoy pensando en formar un directorio, un buen gobierno corporativo, que me impulsa el crecimiento de la empresa, ¿qué debería buscar en los directores que voy a contratar? ¿Cuáles son estas características? Porque normalmente, y esto es algo natural, tú buscas compartir con personas afines, con personas con las que te puedes sentar y puedes compartir y hablar de 10.000 Y cosas. que confías, que Pero realmente esa persona que tiene un nivel de afinidad personal e inclusive de pensamiento profesional, ¿es la mejor persona que debo sentar en mi directorio o qué me recomiendas ahí? probablemente no. Sí, y el director, creo que hay dos compromisos. Primero, el directorio debería guardar, ser el guardiano de la estrategia de la compañía o de la ejecución de la estrategia de la compañía y del mandato de los accionistas. Muchas veces los accionistas no están en el directorio o es una compañía de capital abierto, entonces tú tienes intereses para preservar, ¿sí? Isso pode venir com um mandato ou pode venir com objetivos tácitos que tem que ajustar. Ou seja, não é que o diretor está aí, ele tem que ter um mandato, sim? E muitas vezes o diretor está por cumprir uma normativa, Eso es. não necessariamente para estar para um mandato, sim? E passa bastante. Ou seja, há formações de diretores são puramente burocráticas, que estamos aí para aprovar o balanço, o CAPEX, o nível de endeudamento. Mm. Pero isso não garantiza a companhia futuro, ¿sí? Yo no creo que, no es el director que tiene que hacer la estrategia de la compañía. Eso es una proposición de la administración que el directorio debe aportar con su conocimiento, ¿sí? ¿Y qué conocimiento es este? Y esa es mi recomendación, que tú busques un directorio de especialistas, no de generalistas, de especialistas em cada uma das áreas que são importantes para desenhar Tu esse negocio. futuro de tu negócio, ¿sí? Entonces, y que el presidente del directorio tiene un papel muy importante. Que claro, el presidente del directorio sí, yo apoyo total que sea la persona de confianza del accionista principal o del grupo de accionistas, ¿sí? Pero esta persona es que tiene que garantizar que la voz del colectivo esté. Sí, que a inteligência coletiva, não é group thinking, não, porque pode passar quando tu tienes especialmente figuras muito dominantes. Isso passa quando são generalistas. Quando são generalistas é mais fácil formar o group thinking, pero quando tu tienes especialistas ou pessoas que estão sentando em la silla de sua especialidade, se contribui e se cria uma inteligência coletiva, sim? E é muito bonito, Alfredo, quando tu vês um diretor que está contribuindo para a organização. Pero primeiro tiene que haver uma apertura por parte da organização, que aquele aporte é legítimo, ¿entiendes? Entonces, normalmente quando estou em diretórios, estou em mi papel de área comercial, marketing, normalmente estou por aí, e tem outras pessoas que estão em outros papeles. Pero a contribuição que tu podes ter a partir de tu perspectiva, ela é válida, não? E essa colaboração é muito produtiva. Mm. Eu estou em 5 diretórios e é impressionante quando vês que tienes um bom grupo de diretores diferentes e especialistas, o quanto eles podem contribuir para o rumbo estratégico da companhia.
desde que la Entonces, compañía quiere escuchar. entonces tengo que buscar diversidad de pensamiento, que es justamente contrario a lo que te compartía de buscar con quién tengo mayor afinidad. Es Tengo, contrario, tengo sí. que buscar especialistas y también algo que se escucha mucho y que lo vengo escuchando de manera relevante e importante en algunos directorios, el aporte de directores mujeres. Sí. Desde tu perspectiva, ¿cómo está eso actualmente? Eh, ¿Crees que es algo que todavía nos falta Uy. llegar a una equidad? Y qué hacer para impulsar que más mujeres se involucren en el desarrollo directivo de las compañías? Mira, acá tiene una cosa súper importante de decir, las mujeres son responsables por 80% del gasto discrecional del mundo. Punto. 80%. Eso significa que si los hombres son 50%, 30% de las decisiones de compra que los hombres hacen, les hacen con consentimiento de las mujeres. Qué gran dato que me das. Ese es un estudio, ¿no? que es hecho por Catalyst, Ya. que há muchos años fomenta el liderazgo femenino. Entonces las mujeres cuidam, no son dueñas de 80% de la riqueza del mundo, pero sí deciden sobre 80% de la riqueza del mundo. Y tú puedes preguntar, no, Caro, no creo en tu... Ok, la última vez que cambiaste, voy a hablar de una cosa súper masculina, la última vez que cambiaste de carro, ¿fue una decisión solo tuya? No, Bueno, entonces ahí quiero decir que la mujer tiene una manera diferente de decidir y que muchas veces no está sentada ahí, no está siendo escuchada. Yo ya fui para compañías de retail que no tenía una mujer en el directorio. Una compañía de retail, ¿sí? Que ahí, ¿cuántas mujeres? Ahí, completamente. Ahí está el consumo. entonces, si tú no entiendes cómo tu consumidor piensa y los aspectos de decisión, ¿cómo tú crees que estás tomando buenas decisiones? Entonces, no soy abogada del tipo, tengo que tener, eso es por justicia social. No, 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 no. Es porque esta manera diferente de pensar vai te dar una ventaja competitiva, ¿ok? Y la otra cosa es que dentro del proceso de tomar a decisión, yo llamo eso de superpoderes femeninos, no que sea, los hombres también tienen sus superpoderes, pero las mujeres tienen una manera de construir. Cuando yo te dije, tienes que tener la simbiosis de las diferentes perspectivas, las mujeres tienen la capacidad de leer el ambiente, de hacer las preguntas, como yo llegué y digo, yo quiero hacer la pregunta, porque ela não tiene miedo de ser vulnerável. A mulher não tiene miedo de parecer burra, ¿entiendes? Não, não, não é porque estamos acostumbradas com essa situação de eu tenho que perguntar porque meu papel acá e vou construir sobre isso. Então, essa vulnerabilidade, essa capacidade de escuchar, essa capacidade de sintetizar é um grande poder que as mulheres têm. E elas hacen esse amálgama em um diretório. Y esa capacidad de leer entornos también, ¿no? De leer isso. De E, leer. mira, quantas vezes não vi, não, esse é o plano de... ese es el nuevo modelo que la compañía va a operar y se olvida completamente del change management. Ok, pero nuestra mente no está preparada para eso, ¿sí? No estoy diciendo que las mujeres van a traer siempre los puntos de recursos humanos o de marketing, no, yo veo mujeres en la área financiera increíbles. De hecho, yo creo que conozco dos que no conozco hombres mejores en áreas financieras porque son extremamente detallistas, ¿sí? Ahora, la gran excusa que yo escucho es que no hay mujeres para sentar en la silla del directorio. ¿Y qué Sí. nos falta para lograr ese crecimiento y para que las organizaciones se nutran con ese pensamiento diferente que aporta su crecimiento? Mira, hay muchas barreras, ¿sí? Y ya pasó conmigo varias de ellas, ¿sí? Do tipo, yo di mi opinión y nadie escuchó mi opinión y después otro, un hombre habló la misma cosa que yo había hablado y se escuchó, ¿sí? Y obviamente hoy ya estoy una mona vieja y yo digo, gracias por haber contribuido, ¿sí? Pero no lo dejo quedar con mi voz, ¿sí? Entonces, pero porque ese es un entrenamiento, o sea, hay muchas barreras y no es culpa de los hombres, es el sesgo que existe en ambientes de tomar de decisión, ¿sí? Entonces, si tú no tienes representatividad, tú seguirás siendo la minoría. Y es de ahí que viene el 30%, el Sí, sí, sí. 30%, porque cuando tú eres 30%, tú dejas de ser la minoría, tú dejas de ser la voz sola. Pero no es solo tener mujeres ahí. Y yo,
Quando sale a lei, eu me quedei super animada. Agora sim, vamos ter representatividade. E desafortunadamente, o que eu vi foi uma série de nombramentos de familiares para cumprir quota, que é lamentável. Claro, esa parte es lamentable, É ¿no? lamentável, sabes? Porque também me quedei muito molesta. Eu digo, não, agora eu trabalhei muito para estar aqui, agora eu sou cota. Mm. ¿Sabes? Entonces, de tu estar aí com um conhecimento que não foi fácil de chegar, sim? E reconhecer também que se tu vai sentar em uma silla de diretor, tu estás aí trabalhando como uma mulher, não? Porque é normal. Alfredo, eu tenho que dizer que Mm. até 2015 eu era homem, sim? Porque para sobreviver no ambiente masculino que eu estava crescendo, eu tive que adquirir habilidades naturalmente mais masculinas do que tenho hoje, ¿entiendes? Entonces, hasta la manera de vestirme, hasta la manera de ser Trato, asertiva, trato. así, porque tuve que sobrevivir ahí, esa es la realidad, pero el feminino es muy importante para las organizaciones, aún más en el momento que vivimos hoy. Y cuando hablo, no que eso sea sexista, ¿entiendes? No es que los hombres no lo tengan y que las mujeres tienen, pero es más femenino habilidades, é mais natural para uma mulher a empatia, a capacidade de escutar, a capacidade de sintetizar e comunicar, a capacidade de fazer acordos, ¿sí? É mais natural. Então, por que perder isso? Por que perder, não as mulheres, mas por que perder essa habilidade feminina, não? Em las organizações, sabendo que elas são 80% da decisão de compra. Fantástico los datos que nos compartes. Has estado en diferentes roles, gestión, dirección, creación, innovación, y te has reinventado a través de cada uno de estos roles que te toca asumir, porque compartirás conmigo de que cada rol tiene sus complejidades y cada rol tiene sus propias habilidades que tienes que desarrollar como una profesional. Y junto con estas habilidades viene algo importantísimo que es la construcción de marca. Uhum. ¿Cómo has trabajado tu marca personal? ¿Qué has hecho para modificarla en cada uno de estos desafíos que has enfrentado? Para que al final esa marca vaya acorde con lo que tú quieres crear y te logren un crecimiento profesional sostenido. Sabe que isso é curioso, que muitas vezes as chicas me pedem, Carol, vamos, nos hace um taller de marca personal e tal, e com muita vergonha, eu digo que não trabalhei nisto, ¿sabes? Pero eu sempre fui muito autêntica. Então, de hacer as coisas que me apaixonavam, ou seja, de saber que mi flow viene em coisas que eu amo fazer e que tenho essa necessidade tão grande de estar com outras pessoas e comunicar-me, que isso acabou sendo natural, entende, Alfredo? Te entiendo. Entonces, no fue que busqué tener un posicionamiento de marca personal. Y eso no es bonito porque creo que, más una vez, volviendo que hablé, sistematizarlo, Sí, formarlo, sí. ¿sabes? Pero cuando miro para atrás, si tú preguntas assim, ¿cuál fue el punto fundamental? Foi entender que mi mejor sale cuando yo soy coherente con aquilo que hago y aquilo que pienso y aquilo que siento. Por ende, ese es el propósito personal, ¿sí? E de ter essa necessidade que lo que eu sei não guardo para mim, o que sei quero compartilhar. E quando tu vais compartilhar, tu necessitas sistematizar e comunicar de forma sencilla. Isso acaba generando muito bonding, sabes? E também foi muito importante, creio que éramos menos quando eu fui ser gerente general, eu tinha 36 anos. Então, aí era a mosca blanca, não? Ujú, Não tinham quantas. ujú. Eu recordo que na lista fomos ser 16 mulheres em hace 2 anos, sí, de los top, de los más respetados, etc e tal. E era mais fácil recordarem de ti porque tu era uma das poucas mulheres, sim. Pero creo que o que conectava era hablar com sinceridade, era hablar com verdade, sabes? Claro, Era ter esa coherencia autenticidade. entre lo que piensas, dices y haces, ¿no? Sim, sim, sim. Es fundamental para un líder. E quanto foi difícil, porque eu venho de uma geração que é del esfuerzo, ¿no?
Nossa geração é quanto mais trabalho, quanto mais esforço, mais gano, mais cresco. Claro, pero es que, y también lo hablábamos, era lo que nos tocó vivir cuando arrancamos nuestras carreras, ¿no? Y mirábamos el tema como algo tan natural de o me adapto o yo soy el que me voy, pero nunca pensábamos en que el ambiente y el clima y el entorno tenía que cambiar adaptándose a lo que No, queríamos. no. Simplemente era, bueno, es lo que hay y sobre esto tengo que construir. Y hasta hoy hablo, no, yo soy pato nuevo, yo no voy a decir, o sea, respeto ese ambiente que tienes que construir, tienes que entregar, ¿sí? Entonces tardó mucho en mi carrera para hacer elecciones con esta coherencia, ¿sí? Ni siempre es posible, ¿ok? Yo sé que muchas personas, yo siempre decía, mi mamá trabajó hasta los 72 años, pero una gran parte de esta, assim, no es que ela salió para trabajar porque ela quería ser una mujer independiente, no, fue porque ela necesitó, ¿sí? Así como hoy, esse dato es de Brasil, no lo tengo de Ecuador, pero no debe ser muy diferente, 52% de las familias en Brasil son tienen jefes mujeres, o sea, las mujeres son responsables por grande parte o la mayor parte de los ingresos de las familias. Así es. Y muchas de esas mujeres están haciendo eso porque necesitan seguir adelante. Yo siempre cuento la historia de mi abuela porque yo vengo de una generación cuando dice, ay, Caro, ¿qué te hizo creer que podrías llegar a una posición de presidente? Yo digo, mira, la mayor explicación que yo encontré mirando para atrás fue mi abuela, que tuvo una situación personal muy crítica y salió, se divorció en la década de 60, que eso no existía, el divorcio va a salir en 70 y algo. Y tuve que salir adelante vendiendo cosméticos y los hijos a trabajar para sostener la casa. Entonces, esta mujer que se empoderó ahí en la década de 60, porque era una mujer muy altiva y dice, acá yo necesito respeto y acá nadie va a me hacer de... Este poder femenino que después hace que todas las hijas mujeres de mi abuela se gradúen. Y mi mamá desde muy chiquita dijeron para mí que mi mamá era la secretaria ejecutiva. Y ella decía, tú tienes que saber inglés, porque las secretarias ejecutivas que hablan inglés ganan más. Sí, essas 2 mulheres demonstraram que isso não foi porque elas quiseram ser mulheres empoderadas, foi porque elas necessitaram ser. Claro, pero atrás de eso viene algo fundamental que es la determinación. Sim, Sin sim. determinación, Pero é muito importante quando te dizem: "Tu puedes", sabes? sí. É muito importante quando tu vês essa mulher que tu admiras que disse assim. Minha avó ela falava uma frase super para mim, ela dizia: "Tu tienes que sacar raça", como que nem como vaca, sabe? Tienes el ADN, Ela dizia isso tienes e el me ADN. parecia tão chistoso, assim, pero era uma maneira de dizer: "Va, mi hija, que tu puedes". Sí, y cuando tú crees que tú puedes, mira, ya Pues tienes 50% del camino, ¿no? Henry Ford tenía una frase, decía, si tú crees que puedes, puedes, y si tú crees que no puedes, no puedes. En ambos casos tienes razón. Así es. Y al final es ese mensaje que te das y esa automotivación que tienes que dártela para construir grandes cosas. Sí, sí. Y entonces agradezco mucho a esta generación de mujeres y hoy hablo de una manera distinta, do tipo, esas mujeres tuvieron que ser heroínas en un momento, o sea, no pudieron ser tuvieron que ser, mi abuela tuvo que asumir el rol del marido, mi mamá tuvo que hacer todo, tuvo que ser la mejor esposa, la mejor... Y nosotros ya llegamos en una generación de tipo, ¿cómo hago eso funcionar? ¿Cómo hacemos que sea más partícipe? ¿Cómo criamos de una forma más... cómo criamos hijos de una forma más colaborativa? Ya es una generación que empieza a cuestionar. Sí, que não é hacerlo todo, não é ser a supermujer, não é como podemos acá revisitar nossos conceitos e cada um tomar uma parte, não, de este momento. As mulheres tomam uma parte de las decisiones, porque se tu não estás na mesa, tu não eres considerado, pero também os homens fazendo mais parte da vida familiar, participando de las
decisiones me encanta que voy a las reuniones en el colegio de mis hijos y veo muchos padres y creo que eso es importantísimo para la formación del carácter de Claro, las próximas generaciones. ninguna empresa se construyó con una sola persona, ninguna empresa se construye solamente con el trabajo de una sola persona. Así es. Y si tomamos ese ejemplo, realmente podemos multiplicar mucho en las diferentes actividades que hacemos. Sí, sí, es sumar. Yo digo, mira, no hablemos eso de guerra de los sexos, o Mm. quién es mejor en qué. El bonito acá es la simbiose de las dos cosas. Es como el femenino y masculino, como el pensamiento divergente, como el pensamiento colaborativo hace una mejor idea. Yo recuerdo, voy a contar más una anécdota. Cuando ingresé en Kimberly Clark, yo venía de compañías muy estruturadas en la tomada de decisión. Y Kimberly Clark había entrado en Latinoamérica de una forma diferente. Ela havia entrado comprando companhias. E isso, hoje eu consigo dizer isso, mas eu não sabia en ese entonces. Entonces, el proceso de tomar a decisión era assim: tenemos un problema. Vamos sentar e vamos discutir sobre el problema. Na primeira reunião que eu entrei, que eu digo, como é isso? Onde está a data? Como estamos discutindo isso assim? Como é isso? Assim. Pero ali chegávamos a uma decisão e salíamos para implementar. E era assim. Precisamente incorrecto, direccionalmente perfecto. Después tú tenías la data, las análisis, ok, ajusta un poquito. Y yo digo, Dios mío, eso es ciencia. ¿Y sabe o que tenía ahí? Que justo yo comenté de los directores ahora, o que había era diversidad, capacidad de escucha, inteligencia colectiva. Y algo importantísimo que escuchándote es esa capacidad de ejecución, ¿no? Exacto. Muchas veces vemos organizaciones que pasan meses haciendo planes, pero que al final no los llevan a cabo y se queda bajo el escritorio una muy Uf, linda planificación estratégica que que nunca se nadie implementa. sabe. Y eso tú tienes toda razón, porque salimos de esta sala, vamos a ejecutar eso. Puede no ser la mejor idea, pero es lo que tenemos que ejecutar ahora. Y yo recuerdo que cuando estaba en P&G, wow, esos tipos de equipos son increíbles. Mira, eles hacen muy rápido las cosas. Ese era el poder de la compañía, ¿no? En ese entonces, en ese momento, la compañía, toda compañía evoluciona, pero en ese momento, que fue cuando ingresé en Kimberly, que fue en 2008, ese era un poder increíble. Era como nos... Y él les decía, ¿Cómo nos integramos divergencia en la discusión, para cohesión en la ejecutar? ejecución. Era isso que sempre hablaba. Ok, podemos divergir acá, vamos nos matar. Solo salimos quando tengamos um plano. Pero quando salimos, não tiene essa de dizer, não estou de acordo. Vamos executar e vamos matar Como un equipo, ¿no? como A equipo. veces en las empresas se forman estos equipos internos que más dan hacia una lucha de poderes cuando realmente el competidor es el que está afuera, ¿no? Afuera, e estamos peleando adentro todo o tempo. Quanto tempo passamos em discussões internas? Não? Quanto tempo? Quando em Esa es verdade é una capacidad que debe tener el líder de alinear, ¿no? pero Y é a pesar de las difícil. divergencias que tengas internamente, al final tenemos que ir hacia una única visión. E mira, nesse entonces era uma figura, esse presidente aqui, ele era uma figura incrível, assim, ele era super duro, exigente, pero era do tipo, agora vamos e eu vou apoiar vocês, mesmo que estemos equivocados, pero poderíamos estar 30% equivocado, pero 70% equivocado, não? É muito dinâmico, é uma ciência humana, não? Eu já sempre dizia, não existe escola de ventas, existe. Existe escola de ventas? Existe. Escola de como vender esse produto a esse cliente, isso não existe. Existem lineamentos, existem. Então, quem mais conhece desse produto, desse cliente que nós outros mesmos? Sim, pero paremos para tomar a decisão do que vamos fazer e vamos. E podemos, não estamos escrevendo os 10 mandamentos. Podemos cambiar depois. Así es. Carolina, hablando de legado y de futuro, ¿qué visualizas hacia tu futuro? ¿Cuál es el legado que quieres construir como una líder de organizaciones? Mira, primeiro eu tenho um compromisso desde 2015, que foi quando eu descobri que era homem. Já tenho um compromisso
fundamental con liderazgo femenino. Entonces, siempre me doy el tiempo para hablar para mujeres, capacitar, fomentando la academia que tenga cursos que abarquem la cuestión, las diferencias femeninas, ¿no? Entonces, de ser mentora, coach de mujeres, es una cosa que dedico mi tiempo independiente del rol que esté. ¿Sí? Entonces, siempre encuentro espacio para hablar para mujeres porque creo que quien llegó tiene que abrir puertas para que otras lleguen, ¿sí? Hasta que tengamos una representatividad que eso ya no sea más necesario. Ojalá. No estamos ahí todavía, ¿sí? Entonces, temas delegados es un compromiso personal, ¿sí? Es un compromiso personal también trabajar para Ecuador. Entonces, cuando decidimos quedar en Ecuador, fue una cosa, una decisión personal, ¿no? Yo siempre pensé que iría ser esa ejecutiva, global, pero en verdad cuando era hora de salir, nuestros hijos tenían 1 año, 3 años. No, para nosotros lo más importante es estar en casa todos los días, verlos dormir. Queremos criarlos en un lugar que eles tengan la libertad que tienen aquí. No, en ese entonces podíamos decir también la seguridad y ojalá volvamos a decir eso de nuestro país. Pero la decisión de quedar en Ecuador, que es muy divergente de mucha gente que decide salir de nuestro país, ¿no? Es de decir cómo podemos contribuir, tanto yo como mi marido, para poder elevar la vara, ¿no? Para poder porque creo que tu mirada como estrangeiro é diferente. Tu vês coisas que quizá quem está não vê. E também tu tienes um background Tienes una visión mucho más global sim, que aporta. tu passas também a ver tu país de uma maneira distinta. Sí, es- Sim, então há coisas que Equador me deu muita oportunidade, sim, que eu valoro e tenho essa necessidade de retornar. Sí, entonces ese papel como asesora de compañía es una cosa que quiero hacer por mucho tiempo, con todo corazón y apertura, ¿no? Es eso que me trae a tu podcast, es de poder dividir o que sé, que no es, es que también sé de todo, ¿no? O que sé y mi perspectiva para dar esa ayuda para las compañías que quieran vivir algo diferente o cuestionar su éxito, cuestionar su estatus, ¿sí? Entonces, ese es un legado que quiero. Pero creo que el mayor legado, creo que todos tienen eso, es de criar niños que contribuyan, ¿no? Para la sociedad. Entonces, ahí veo esta decisión de quedar y de liderazgo femenino, ela também empapa com um papel que eu assumi tarde, com quase 40 anos, eu fui madre, e que hoje eu te digo, qual é tu rol mais protagonista? É ser madre de Ismar e Malu. Sí, y de ellos terem modelos, conversas y criar esos niños que puedan tener y contribuir para una sociedad más justa a futuro, ¿no? Claro, ahí es fundamental la autoconfianza que le das a los chicos. Sí, y hoy una amiga muy bella me dijo, Caro, independiente do que decidas, si tú eres mamá full time o trabajando full time, un niño que ve una mamá feliz es un niño feliz. Sí, entonces creo que esa búsqueda de cada uno de buscar aquilo que se realiza acaba influyendo en la familia y familias mejores son sociedades mejores. Así es. Caro, ¿qué consejo le darías a un emprendedor que tiene grandes ideas, pero que no sabe ejecutar, no sabe por dónde empezar? Ay, eso veo bastante. Pasa, Pasa mucho porque y son retos que van cambiando, ¿sabe, Alfredo? El primer problema del emprendedor es que él es el todólogo, ¿no? Yo siempre, son las películas de Eddie Murphy, que él hace todos los roles. Y está bien, ese es el papel cuando estás o sea, empezando. cuando empiezas tienes que hacer de todo, Tú ¿no? eres el Aquí todólogo. hacíamos hasta de mensajería, Así es, hace donde 18 años. tú reclutas, vendes, haces la estrategia. Entonces, eso está bien. Vendes durante el día y trabajas en la noche, fines de semana. Así es. Pero muchas veces hay esta imagen que no es, que el emprendedor, él es el jefe y no es. Entonces, la primera cosa es desmistificar eso. Y soy hija de emprendedores, entonces yo recuerdo mucho que cuando todos estaban de vacaciones, mis papás estaban trabajando más que nunca. Sí, nunca tenían vacaciones, nunca tenían vacaciones. Entonces, yo recuerdo cuando era chiquita, yo digo, wow, ¿cuándo ¿Cuándo voy a viajar? voy a viajar? No, no existía Ujú. eso, porque eles eram empreendedores, eles estavam aí en este punto.
Pero são retos que vão cambiando. Então, ser todólogo por algum tempo está bem e é normal. Pero tu vais enfrentar outros retos, que é escalar o negócio vai depender de duas coisas, vai depender del flujo, no, a maioria das companhias quebram por falta de flujo, não é por falta de boas ideias ou por tu não ser um bom todólogo. Então, há muito essa de mesclar finanças personais com empresariales, não ter um plano B, creer que o negócio não é um cúspide, é sempre para cima, ou seja, não está preparado para as situações que vêm. Então, a primeira coisa que hago e que hablo para uma pessoa que está começando é um bom plano financeiro, um bom colchão. Se é pensar que mesmo que tu estés ganhando plata, tu não vai sacar nada da companhia por alguns anos, porque as coisas podem cambiar, sim? E o segundo reto, que o primeiro é sobreviver a las subidas e bajadas de mercado, manter tu share e ter flujo de caja, não? Pero la segunda es capital humano. Es quando tu dejas de ser todólogo e empiezas a entregar, porque tu não podes escalar sem gente. Formar Entonces, equipos. digamos que tu sobreviviste, tu negócio está indo bem, já tem um flujo de caja, já estás entendendo as dinâmicas, agora o reto é o reto do capital humano. Sim, muitas vezes aí veio que as companhias se distraem crendo que o reto é e nesse momento é a inovação, ou o reto nesse momento é o sistema. Não, normalmente o reto é o capital humano. Y también uno de los temas que veo mucho es que cuando te comienza a ir bien en este negocio, estructuras un buen plan financiero, eh, entiendes que tienes un mercado, tienes clientes. Veo muchos emprendedores que en ese momento diversifican y entran a nuevos negocios sin formar un buen equipo de trabajo que te sustente tu negocio actual. Y ahí es donde viene la debacle de la empresa, ¿no? Justamente. E aí vem o problema, porque tem algumas teorias que falam do ciclo de vida das organizações, e isso é muito curioso. É bem americano, e ele hace muita conexão do número de empregados com o crescimento da companhia. Não necessariamente isso é verdade, mas os dolores de crescimento sí são muito verdade. Hay un libro que lo denomina el Valle de la Muerte, que es justamente cuando buscas escalar el negocio, lo quieres hacer crecer y ahí vas enfrentando diferentes momentos en los cuales el negocio puede morir. Assim é, assim é. E quando tu mira as estadísticas, não é que não tenha. No, total, todo es estadística, todo está en números. Tu morre por flujo, assim, primeiro você está jugando, mueres por flujo. Morre Me porque encanta esa forma gráfica en que das los ejemplos realmente para que todos los entendamos. é videogame, não? Então, tu morre por flujo de caja, isso é uma condição, isso é numérico, ponto. Sim, e tu morre por falta de capital humano, tu mueres por diversificar ou inovar antes do tempo. Antes que tu modelo de negócio esteja provado, sistematizado, seja replicável. ¿Cuáles son esos otros elementos que pueden llevar a hacer morir una compañía? Às Claro, vezes en base a tu experiencia. são olas, às vezes as companhias não nasceram do. Há vários motivos também, do tipo, o mercado se tornou muito competitivo e tu intentas se manter tu cota de mercado sem rever tu proposta de valor, sim, que passa a ser esse questionamento, não? Retail em Estados Unidos é uma coisa que está em xeque por el comércio online. A gente não quer sair de casa, compra online, e não existem mais aquelas tiendas de experiência e tal. Quer dizer, não existem da maneira que eram, todavia existem em alguns segmentos. Então, o mercado pode diversificar-se muito rápido e tu perder tu identidade, tu proposta de valor. Outra coisa é de distrair-se de tu proposta de valor. Então, você empieza a sair com muitas coisas e mira, toda a companhia passou por isso, sim? Mesmo um Google invertiu milhões em umas gafas que nunca funcionaram, sim? Então, isso pode drenar foco e dinheiro da organização, sim? E isso representar uma falha, sim? Pero eu vuelvo também a la primeira, quando tu aprendes a andar de bici, não? Tu tienes que primeiro estar seguro ahí donde tú estás para empezar a hacer otras cosas nuevas, Claro, ¿sí? otro de los elementos que también pasa es morir de éxito, ¿no? Cuando te va muy bien Sí. y las organizaciones pierden de vista lo más valioso que es el cliente, ¿no? O te vuelves una compañía muy burócrata o llegas a la autocomplacencia pensando de que eres el líder y que por ser el líder te van a buscar. Es verdad. Y tú no puedes controlar la competencia.
Y cuanto mejor es tu negocio, mejor es tu producto, más competencia va a venir más rápido. Porque no van a tener que cumplir esse ciclo que tu cumpliste, ¿sí? Así es. Eles já vão entrar dentro Así es. de um novo mercado, um novo negócio. Então, tu tienes que estar preparado para o seguinte passo. Eu sempre hago a analogia que não é mais um jogo de damas, e foi um jogo de damas por alguns anos. Hoje é ajedrez. Tienes que pensar 2, 3 movidas de tu competência para saber como seguir posicionándote. Porque é muito fácil copiar. Porque hoje não existe mais isso de secreto. Sí, la información es pública. Tus balances son Tus balances são públicos. públicos, tu fórmula, tu Tu corre a forma, así fórmula, es. Así tu es. copias, ¿sí? 30% del consumo en América Latina hoy ya son marcas blancas. 30%. O sea, es un jeque para las compañías criar produtos relevantes, inovar, la cola es larga, las cotas de mercado son más chiquitas. Y tú tienes que estar preparado para eso. Pero ¿sabe o que es bonito? Es que normalmente hay algum segmento que já passou por isso antes de ti, ou algum mercado que já passou por isso antes de ti. Então, tem essa curiosidade aún mais hoje que a era de la información es increíble. Eu recuerdo que hicimos em qual foi o ano? Pero hace muitos anos. Nos mandaram para a China para ver o que passava com o que passava com o segmento de fast moving consumer goods em China. Fuimos ver. Hoje em dia é fácil, não necessitas ir para ver. Sim, pero era impressionante o quanto as marcas gringas, que nesse entonces eu trabalhava em uma companhia gringa, não participavam deste que era o maior mercado do mundo. Sim, e quais os elementos faziam que essas marcas que venciam em la maioria dos mercados não conseguiram vencer aí. Então, buscar inteligenciar-se ou de indústrias análogas ou de geografias que já têm mais evolucionado o modelo de negócio, sim, e procurar sistematizar o que passou. Isso hace La diferencia. mucha diferencia. Creo que muchos se hablan de historias de éxito, pero en verdad la gran riqueza está en los fracasos. Total. Grandes aprendizajes. Ujú. Si tuvieras la oportunidad, Carolina, de dejar un mensaje final a los empresarios y directivos que buscan trascender con éxito, ¿qué mensaje nos compartirías? Aí, hoy yo diría las frases do tipo, ¿qué no estoy viendo? O ¿qué certezas tengo? Porque en esas certezas tienes que buscar una opción, una cosa, un y si no, ¿sabes? Porque isso vai te alimentar vai te alimentar de curiosidade, vai te alimentar de indagar o status quo, sabes? E comparto uma experiência, eu queria, durante muitos anos, eu sempre trabalhei em companhias americanas e queria muito fazer um curso em França, de INSEAD. E eles nos hicieron hacer, trabajamos em grupo de 5 pessoas e teníamos hecho um pre-work de nossas companhias. E nosso papel era descrever nossas companhias e suas fortalezas e suas ganâncias e suas ventajas, e o papel do grupo era destruir essa companhia. Foi increíble, assim, sabes? Primeiro, increíble escuchar gente inteligente de várias partes do mundo questionando tu modelo de negócio. Segundo, te dá uma Dios mío, te hace enfocar em lo que é realmente importante de uma forma que tu não puedes creer. El poder de eso, el poder de vamos matar e poner gente inteligente para matar Claro. tu companhia, vai fazer que tu companhia sobreviva. Claro. Claro. Porque tu estás preparado para caso passar. ¿Qué vas a hacer? Qué buena conversación, Carolina. Gracias por acompañarnos. Seguros extraemos grandes ideas y grandes recomendaciones muy valiosas para todos los que nos escuchan. No, yo agradezco. Fue muy, muy chévere la plática.